El capítulo 256 de Valle Salvaje estuvo atravesado por revelaciones íntimas, nuevos romances y la irrupción de un personaje que promete traer intrigas al valle. Irene confesó abiertamente su atracción hacia Leonardo, lo que desató una feroz confrontación con Bárbara y quebró definitivamente una amistad que había resistido desde la infancia. Esa tensión afectó también a Leonardo, quien se vio obligado a reafirmar su amor frente a la sombra persistente de Irene. En paralelo, Victoria, todavía herida por la bofetada de Matilde, buscó vengarse con amenazas. Sin embargo, la joven demostró que ya no tenía miedo y reveló que conocía la verdad sobre Gaspar, dejando a la duquesa en un estado de vulnerabilidad inédito. Mientras tanto, la trama romántica tomó un giro inesperado cuando Pepa besó a Martín, confirmando un sentimiento largamente contenido y provocando el dolor de Francisco. El triángulo amoroso se transformó en un campo de batalla emocional que cambió para siempre la relación entre los tres. La esperanza renació en la vida de Adriana y Rafael tras la confirmación del galeno de que el bebé seguía vivo. Esa noticia consolidó su unión y fortaleció la determinación de Rafael de enfrentar las intrigas de José Luis y Úrsula. Sin embargo, el respiro de alegría contrastó con la soledad y la desesperación creciente de Victoria, cada vez más acorralada por sus propios secretos. Finalmente, la llegada de Tomás Requena como supuesto amigo de Luisa abrió un nuevo frente. Su misteriosa conexión con ella y sus insinuaciones de una verdad oculta dejaron claro que un nuevo conflicto se avecina. Así, el capítulo concluyó con un delicado equilibrio entre esperanza y amenaza, presagiando que lo peor aún está por venir. Pepa no pudo dormir aquella noche. El beso que le dio a Martín había removido sentimientos que llevaba tiempo ocultando, y aunque sabía que había herido a Francisco, no podía negar lo que su corazón le gritaba. Al amanecer, lo buscó en los establos, donde él se encontraba preparando los caballos. Martín, sorprendido, dejó las riendas y la miró con el ceño fruncido. «Pepa, no debiste hacerlo», murmuró, intentando sonar firme, pero ella lo interrumpió, acercándose con decisión. «Sí debía. No podía seguir callando lo que siento. Ese beso no fue un error. Martín, ¿fue la verdad que tanto tiempo escondí?» Sus palabras lo dejaron sin aliento. Había soñado escuchar algo así, pero no en un momento tan desgarrador. Con Francisco herido en medio, Martín apartó la mirada, luchando consigo mismo. «Francisco no se merece esto. Es mi hermano en todo. ¿Y ahora siente que lo traicionamos?» Pepa tomó sus manos con suavidad. «No quiero lastimarlo, Martín, pero tampoco puedo seguir negándome a mí misma. Lo que siento por ti es real, y tú lo sabes». Él no pudo evitar sonreír entre lágrimas. «Lo sé, Pepa, siempre lo supe, y por eso pensé en marcharme, porque no soportaba cargar con este amor prohibido». La joven lo abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. «Entonces no te vayas», le rogó. «Quedad conmigo, aunque tengamos que enfrentar al mundo». El beso que siguió fue más profundo que el anterior, un pacto silencioso entre dos corazones que habían resistido demasiado tiempo. Sin embargo, la sombra de Francisco se cernía sobre ellos. El joven, al enterarse por los murmullos de los criados de que Pepa había buscado a Martín de nuevo,
Sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Así que es verdad, susurró con amargura. La perdí. Francisco pasó la tarde vagando por los campos, tratando de ordenar sus pensamientos. Una parte de él lo impulsaba a odiar a su amigo, pero otra lo recordaba como un hermano. No puedo enfrentarlo, se repetía. No puedo odiarlo. El dolor era insoportable, pero también lo era la idea de romper la hermandad que siempre los había unido. Los criados, testigos silenciosos de todo, se dividían en bandos. Algunos apoyaban a Francisco, creyendo que había sido víctima de una traición. Otros defendían a Pepa, convencidos de que el amor verdadero no podía reprimirse. El valle entero parecía girar en torno a este triángulo, convertido ahora en una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. Martín, esa noche, se arrodilló junto a su cama y rezó en silencio. Dame fuerza para no perder a mi hermano, aunque el amor me lleve a Pepa. Pepa, en su habitación, se dejó caer sobre la almohada con lágrimas de felicidad y culpa mezcladas. Y Francisco, bajo las estrellas, juró que encontraría la manera de sanar, aunque eso significara renunciar al amor que tanto había anhelado. Rafael había recuperado algo de esperanza al enterarse de que el hijo de Adriana seguía vivo, pero eso no disminuía su furia contra José Luis y Úrsula. Para él, la confirmación del embarazo era un motivo más para redoblar su juramento de proteger a Adriana de todos los engaños que la rodeaban. Esa mañana, mientras la sostenía entre sus brazos, le susurró con una firmeza que nacía del alma: nada ni nadie volverá a hacerte daño. Nuestro hijo crecerá libre del veneno de mi padre. Adriana lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Tengo miedo. Rafael, José Luis no se detendrá. Y Úrsula buscará cualquier oportunidad para destruirnos. No quiero que nuestro hijo nazca en medio de tanta maldad. Él tomó sus manos y las apretó con fuerza. No estaremos solos. Mercedes, Bárbara, hasta Atanasio, todos lucharán con nosotros. Pero yo seré tu escudo. Te lo prometo. La joven sonrió débilmente, dejando que su frente descansara sobre el pecho de Rafael. Eres mi fuerza. Rafael, si no fuera por ti, me habría derrumbado hace mucho. Él la levantó suavemente, mirándola a los ojos. No lo olvides nunca. Lo único verdadero es lo que sentimos. No importa lo que digan ni lo que hagan. Nuestro amor es nuestra verdad. Mientras tanto, en la hacienda, José Luis intentaba urdir nuevas artimañas. Su objetivo era desgastar a Adriana, sembrar dudas en su corazón y aislarla de Rafael. Había ordenado a Úrsula que vigilara cada uno de sus pasos, convencido de que tarde o temprano encontraría un resquicio para quebrarla. Pero lo que no calculaba era la fuerza renovada que le daba la certeza de llevar vida en su vientre. Rafael no tardó en enterarse de que su padre planeaba acercarse de nuevo a Adriana con promesas vacías. Enfurecido, fue directamente a enfrentarlo. «No vuelvas a usarla en tus juegos, padre», le gritó. José Luis lo miró con desdén, como quien contempla a un hijo rebelde que no merece consideración, siempre tan impulsivo. Rafael, algún día entenderás que todo lo que hago es por el poder y la estabilidad de esta familia. El joven no pudo contenerse. No, lo haces por ambición, por tu orgullo enfermo, pero yo no seré como tú.
Y te lo advierto, si intentas dañar a Adriana o a nuestro hijo, me tendrás de frente. Aunque seas mi propio padre, el choque fue brutal. José Luis, aunque intentó mantener su serenidad, sintió en esas palabras una amenaza real. Rafael, por primera vez, hablaba no solo como un hijo que se rebelaba, sino como un hombre dispuesto a destruir a su propio padre si era necesario. Adriana, al enterarse de lo ocurrido, tembló de miedo y orgullo a la vez. Sabía que la confrontación directa con José Luis podía traer consecuencias fatales, pero también reconocía la fuerza del amor que Rafael le demostraba. En la intimidad de la casa pequeña, ambos se abrazaron con lágrimas en los ojos, jurando que ni el poder del duque ni las intrigas de Úrsula podrían romper lo que habían construido. El valle entero percibía que se avecinaba una tormenta. Rafael ya no era el muchacho obediente de antes, sino un hombre decidido a enfrentarse al tirano que lo había engendrado, y Adriana, fortalecida por la vida que llevaba en su vientre, se preparaba para luchar a su lado. La rutina de la casa pequeña se vio interrumpida por la llegada inesperada de un visitante, Tomás Requeno, un hombre de mirada astuta y sonrisa enigmática. Se presentó con el pretexto de ser un viejo amigo de Luisa. Su presencia causó sorpresa, pues nadie lo esperaba, y menos aún con tanta familiaridad hacia la joven. Luisa, al verlo, palideció. Su reacción no pasó desapercibida para Mercedes ni para Alejo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Alejo en voz baja, observando cómo Tomás se inclinaba cortésmente. ¿Un conocido de antaño?, respondió Luisa con nerviosismo. Intentando disimular el temblor de sus manos, Tomás se mostró encantador desde el primer momento, conversando con todos y halagando la hospitalidad de la casa. Sin embargo, bajo esa fachada de cortesía, había algo inquietante en su mirada. Alejo lo notó y se mantuvo alerta, como un perro guardián dispuesto a proteger a los suyos. Mercedes, siempre perceptiva, también sospechaba. Observó cómo Tomás buscaba constantemente la atención de Luisa, lanzándole comentarios velados que parecían tener un significado oculto. En un momento, cuando creyó que nadie escuchaba, él le susurró: «Sabes que tarde o temprano tendrás que decir la verdad». Luisa se estremeció y se apresuró a alejarse, pero Mercedes alcanzó a escuchar la frase. Esa noche, en la intimidad de la casa, Mercedes confrontó a Luisa. ¿Quién es realmente Tomás Requena? ¿Qué verdad es la que no quieres contar? Luisa evitó responder directamente, murmurando que era alguien de su pasado que prefería olvidar, pero la inquietud ya se había instalado en todos. Alejo, decidido, prometió investigar. «No permitiré que nadie perturbe la paz de esta casa. Si ese hombre trae problemas, lo sabremos pronto». Los criados también comentaban la llegada del extraño. Algunos lo describían como un caballero educado, otros como un oportunista con intereses ocultos. El rumor se extendió con rapidez. Tomás vino por Luisa y no se irá tan fácilmente. Mientras tanto, Luisa pasaba la noche en vela, atormentada por recuerdos que prefería mantener enterrados. La sola presencia de Tomás removía heridas que creía cicatrizadas. Su llegada no era casualidad, sino el inicio de una nueva intriga que amenazaba con arrastrarla a ella y, por extensión, a todos los que la rodeaban. Mercedes, al ver su angustia,
Comprendió que se avecinaban días turbulentos. El valle nunca encontraba paz. Cuando un conflicto parecía resolverse, otro surgía de las sombras. Y ahora, con Tomás instalado en sus vidas, todos presentían que un secreto incómodo estaba a punto de salir a la luz. La tensión en la hacienda alcanzó un punto insostenible cuando Bárbara decidió enfrentar directamente a Irene. El rumor de que la muchacha había confesado su atracción por Leonardo encendía su sangre como brasas al rojo vivo. Bárbara no podía soportar la idea de que alguien a quien consideraba amiga intentara acercarse al hombre que amaba, menos aún después de todas las intrigas que los rodeaban. La encontró en el corredor principal ordenando a unos criados. Irene, al verla, trató de mantener la calma, pero Bárbara no le dio tiempo a preparar defensas. ¿Es cierto lo que dijiste? La lanzó sin preámbulos. ¿Reconociste estar atraída por Leonardo? Irene tragó saliva y, en lugar de negarlo, bajó la mirada. Sí respondió con voz apenas audible. Lo dije, porque es la verdad. No quería seguir ocultándolo. Bárbara sintió que el mundo se le desmoronaba. Eras mi amiga. Irene, te abrí mi corazón. Confié en ti. ¿Y me pagas así? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera, Irene? Con lágrimas contenidas, replicó: no fue mi intención herirte. Nunca quise interponerme entre ustedes, pero no puedo negar lo que siento. Y si Amanda me vio como candidata para esposa de Leonardo, no fue porque yo lo buscara, sino porque ella lo decidió. La conversación pronto se transformó en un duelo de reproches. Bárbara acusaba a Irene de haber manipulado a Amanda, de haberse aprovechado de su posición humilde para mostrarse como la esposa ideal. Irene, en cambio, le devolvía las palabras con crudeza. Tu carácter, Tisserand, tu falta de humildad, fueron esas cosas las que te hicieron perder la confianza de Amanda, no yo. El enfrentamiento atrajo la atención de varios criados que se detuvieron a escuchar desde la distancia. Jamás habían visto a Bárbara tan fuera de sí, ni a Irene tan dispuesta a defenderse. El ambiente estaba cargado de tensión, como si en cualquier momento una chispa pudiera provocar una tragedia mayor. Bárbara, con lágrimas en los ojos, alzó la voz. Eres una ingrata. Todo lo que compartimos, todo lo que vivimos desde niñas, lo destruiste con tus ambiciones. Irene, temblando, respondió: lo destruimos las dos. Bárbaro, tú con tus celos, yo con mi silencio. Tal vez nuestra amistad estaba condenada desde el principio. La discusión terminó con un portazo. Cuando Bárbara se marchó con el rostro desencajado y el corazón hecho trizas, Irene, en soledad, se derrumbó en llanto, consciente de que lo que había confesado era una verdad imposible de ocultar. En los pasillos, los murmullos se multiplicaron. Unos defendían a Bárbara, otros a Irene, pero todos coincidían en que la amistad de las dos estaba rota para siempre. Leonardo, al enterarse, intentó consolar a Bárbara, recordándole que su amor por ella no estaba en duda, pero las palabras no bastaban. La sombra de Irene se interponía ahora en cada gesto, en cada promesa. El vínculo entre ambas mujeres, antes inseparable, se había convertido en una herida abierta e imposible de cerrar. Victoria no había superado la humillación sufrida tras la bofetada de Matilde. Cada vez que se miraba al espejo
y recordaba el golpe, el odio se le acumulaba como veneno en las venas. José Luis, en su fría indiferencia, no le había dado la satisfacción de castigar a la joven, y eso la enfurecía aún más. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, la duquesa comenzó a maquinar su propia venganza. En los pasillos, detuvo a Matilde con gesto altivo. «¿Creíste que podías burlarte de mí?», dijo con voz venenosa. «Pero te juro que pagarás caro cada insolencia. Nadie se atreve a alzar la mano contra mí y queda impune». Matilde, harta de sus amenazas, intentó humor Georgia, pero Victoria la sujetó del brazo. «No te confíes», continuó. «José Luis terminará por escucharse a mí, y cuando eso ocurra, no tendrás dónde esconderte». Lo que Victoria no esperaba era que Matilde, con el rostro encendido de ira, le respondiera sin titubeos: «Tú no tienes autoridad sobre mí. Puedes gritar todo lo que quieras, pero sé demasiado. Victoria, y si me obligas a hablar, todos sabrán la verdad sobre Gaspar». La mención de ese nombre hizo palidecer a la duquesa. Se quedó petrificada, con la boca entreabierta, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Matilde lo notó y aprovechó el instante. «Sí, lo sé todo. Gaspar no es quien tú dices que es. ¿Quieres que se entere José Luis? ¿Quieres que lo sepa todo el valle?». Victoria intentó recuperar la compostura, pero el temblor en sus manos la delataba. «¿No sabes de lo que hablas?», murmuró. Aunque su voz carecía de firmeza, Matilde se inclinó hacia ella y susurró: «Sé lo suficiente, así que deja de amenazarme, porque la próxima vez no callaré». La duquesa retrocedió, con el orgullo herido y el miedo latiendo en cada fibra de su cuerpo. Por primera vez, sentía que alguien tenía en sus manos un arma capaz de destruirla. El secreto de Gaspar era su talón de Aquiles, y Matilde lo blandía ahora como un escudo contra sus ataques. Cuando Mercedes se enteró de lo ocurrido, advirtió a Victoria con serenidad: «Ya no puedes intimidarnos, Victoria. El miedo que usabas como arma se volvió contra ti. Matilde no está sola. Y yo tampoco». La duquesa, incapaz de replicar, se encerró en sus aposentos, mascando la rabia y la humillación. En su soledad, juró que encontraría otra manera de recuperar el control, pero la verdad era que la herida estaba abierta. Matilde había encontrado el punto débil que la podía derribar, y aunque Victoria seguía mostrándose altiva ante todos, en lo profundo de su corazón sentía que la derrota estaba más cerca que nunca. Francisco llevaba días inquieto desde que Martín le confesó su intención de abandonar el valle. No podía aceptar que su amigo de toda la vida lo dejara atrás, menos aún por un conflicto del corazón. Caminaba de un lado a otro en el patio cuando finalmente lo encontró, con las maletas a medio preparar y la mirada perdida en el horizonte. «¿De verdad vas a hacerlo?», le preguntó Francisco con voz grave. Martín asintió, aunque sus ojos reflejaban tristeza. «¿No tengo otra salida? Quedarme aquí es vivir con un dolor que no me deja respirar. Ver a Pepa cada día, sabiendo que no puedo tenerla, me está matando por dentro, y no quiero convertirme en una sombra en tu vida ni en la de ella». Francisco apretó los puños. «Siempre hemos sido hermanos, Martín. Hemos compartido todo desde niños, ¿y ahora piensas abandonarlo todo por un amor imposible?». Martín bajó la cabeza
A veces, el corazón no entiende de razones. Tú y yo sabemos que Pepa no puede dividirse entre los dos, y si alguien debe ceder, seré yo. Lo que ninguno de los dos esperaba era la intervención de Pepa. La joven los encontró en plena discusión y, sin pensarlo 2 veces, se acercó a Martín con lágrimas en los ojos. Lo tomó del rostro y lo besó con desesperación. Francisco se quedó helado, incapaz de reaccionar. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. Pepa, temblando, susurró: «No quiero que te vayas». Martín, ese beso no fue un error. Es lo que siento, aunque me duela decirlo delante de ti. Francisco. La confesión cayó como un rayo. Francisco dio un paso atrás, con el corazón desgarrado. «Así que es cierto», dijo con voz rota. «¿Prefieres a él?». Pepa intentó explicarse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Martín, conmovido y confundido, la abrazó suavemente. «No lo digas ahora. No tomes una decisión precipitada, pero si ese beso significa algo, entonces quizás mi marcha ya no tenga sentido». Francisco, con los ojos llenos de lágrimas, se alejó sin decir más. La traición de sus sentimientos era demasiado dolorosa para soportar. El triángulo que los unía desde hacía meses acababa de romperse con un gesto que lo cambiaba todo. Los criados, al enterarse de lo ocurrido, comenzaron a murmurar en voz baja. Algunos aseguraban que Pepa siempre había mostrado una inclinación por Martín, aunque tratara de ocultarlo. Otros se lamentaban por Francisco, que siempre había sido leal y generoso. Lo cierto era que el valle entero se agitaba con la noticia de un nuevo romance que prometía traer más tormentas. Martín, en soledad, reflexionaba sobre lo sucedido. El beso había despertado en él una esperanza que había intentado enterrar con la decisión de marcharse. Ahora ya no estaba tan seguro de poder irse. Pepa, por su parte, se sentía desgarrada. Había seguido su corazón, pero sabía que había herido profundamente a Francisco, y éste, en su rincón, se debatía entre el dolor de la pérdida y la lealtad hacia un amigo que siempre había considerado un hermano. El valle, testigo silencioso, contenía la respiración ante el nacimiento de un amor que podía convertirse en tragedia. Adriana había pasado semanas entre la duda y el dolor, convencida de que su hijo ya no vivía. El recuerdo de la amenaza de José Luis y las noches de llanto la habían debilitado, pero una chispa de esperanza seguía encendida en su interior. Con el apoyo de Mercedes y Bárbara, llamó nuevamente al galeno para una revisión que pudiera aclarar la verdad de una vez por todas. El médico llegó temprano en la mañana. Con su maletín en mano y semblante profesional, Adriana lo recibió con nerviosismo, mientras Rafael la sostenía por la cintura, tratando de transmitirle calma. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos», le susurró él al oído. Ella asintió, pero sus ojos delataban un miedo profundo. El silencio en la habitación era sepulcral mientras el galeno realizaba la exploración. Cada gesto suyo era observado con ansiedad. Finalmente, tras unos minutos que parecieron eternos, levantó la mirada y habló con voz firme. «Puedo confirmar que el embarazo sigue adelante. Soy jodida». Las palabras desataron un torrente de emociones. Adriana rompió en llanto.
cubriéndose el rostro con las manos. Mientras Rafael la abrazaba con fuerza, sonriendo por primera vez en mucho tiempo, Mercedes, que estaba presente, suspiró con alivio y Bárbara no pudo contener las lágrimas. La esperanza que tanto habían anhelado se hacía realidad. Una nueva vida crecía en medio de tanto dolor. Rafael besó la frente de Adriana y le prometió que nada ni nadie le arrebataría a su hijo. Este niño será nuestra victoria sobre todo el mal que nos rodea. José Luis no podrá con nosotros. Úrsula no podrá con nosotros. Nadie podrá destruir lo que sentimos. Adriana lo miró con los ojos brillantes, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Los rumores de la noticia no tardaron en recorrer la hacienda. Algunos criados lo celebraron en secreto, convencidos de que aquel niño sería un símbolo de esperanza. Otros, más prudentes, murmuraban que José Luis y Úrsula no permitirían que el bebé naciera sin intentar algo en su contra, pero lo cierto era que el valle entero vibraba con la certeza de que la vida se abría paso entre las sombras. Mientras tanto, Victoria se enteró de la confirmación y su furia se desató. Encerrada en sus aposentos, golpeó muebles y lanzó objetos contra las paredes. «No puede ser», gritaba. «Ese niño será mi ruina». Para ella, el embarazo de Adriana representaba no solo la consolidación del amor con Rafael, sino también la derrota de sus propios planes. El espejo roto frente a ella reflejaba a una mujer consumida por la desesperación. En contraste, la casa pequeña se llenó de alegría. Mercedes acariciaba el vientre de Adriana con ternura, recordándole que debía cuidarse más que nunca. Bárbara, emocionada, prometió ser como una segunda madre para el niño. Incluso los criados, que solían vivir bajo la tensión de las intrigas, se permitieron sonreír al pensar en el futuro que llegaba. Adriana, recostada en la cama al final del día, repasaba cada palabra del médico, cerró los ojos y, con las manos sobre su vientre, susurró: «Resiste, hijo mío, serás la luz que nos devuelva la paz». Rafael, sentado a su lado, la observaba con devoción, dispuesto a cumplir la promesa de protegerla contra viento y marea. Victoria no podía soportar más la sensación de derrota. Desde que Matilde la había abofeteado, su mundo se tambaleaba, y el silencio de José Luis ante sus súplicas había aumentado su furia. Decidió enfrentar directamente a la joven, convencida de que podría intimidarla con amenazas. Se plantó frente a ella en el pasillo, con el rostro endurecido y la voz cargada de veneno. «Creíste que podías humillarme y quedar impune», escupió, «pero no sabes con quién te metes. Yo puedo hacer que desaparezcas de esta casa en un abrir y cerrar de ojos». Matilde, que al principio se tensó, decidió no retroceder ni un paso. La miró fijamente y replicó con firmeza: «Ya no me asustas. Victoria, tus palabras están vacías. Sé lo suficiente como para que nunca te atrevas a ponerme una mano encima». La duquesa arqueó una ceja, intrigada. «¿De qué hablas? ¿Qué crees saber?». Matilde respiró hondo y dio un paso hacia adelante. «Gaspar, sé quién es en realidad, y sé que si abro la boca, todo tu castillo de mentiras se derrumbará». El nombre cayó como un rayo en medio de la conversación. Victoria se quedó helada, con los labios entreabiertos y la sangre abandonando su rostro. «No, tú no», tartamudeó.
Pero Matilde la interrumpió con firmeza. Sí, lo sé. Y si vuelves a amenazarme, si intentas hacerme daño, lo diré todo. No me importa a quién se lo tenga que contar, pero tu secreto ya no está a salvo. Victoria retrocedió, presa de un miedo que rara vez había mostrado en público. Intentó recomponerse, pero el temblor en sus manos la delataba. «Eres una insolente», murmuró, aunque su voz carecía de fuerza. Matilde, por primera vez, sintió que tenía ventaja. «Tal vez lo sea, pero ya no viviré bajo tu sombra. Puedes gritar lo que quieras, pero sabes que no podrás tocarme». La confrontación fue presenciada a medias por algunos criados, que notaron el nerviosismo inusual de la duquesa. El rumor se esparció rápidamente. «¿Matilde sabe algo sobre Gaspar?». Nadie conocía los detalles, pero bastaba con que el nombre del muchacho se mencionara junto a Victoria para despertar sospechas. Mercedes, al enterarse, comprendió la magnitud de lo sucedido. Reunió a Matilde en la casa pequeña y la reprendió suavemente. «Has hecho bien en detenerla, pero ahora corres más peligro que nunca. Ese secreto es su punto débil, y si siente que lo tienes en tus manos, hará lo que sea para destruirte». Matilde asintió, con lágrimas en los ojos. No quería usarlo. Mercedes, pero no me dejó opción. No podía seguir soportando sus amenazas. Esa noche, Victoria se encerró en su cuarto, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. El nombre de Gaspar resonaba en su cabeza como un eco maldito. Matilde había tocado la herida más profunda, y la duquesa sabía que, si la verdad salía a la luz, todo lo que había construido se vendría abajo. Golpeó el espejo, rompiéndolo en pedazos, y juró entre sollozos que encontraría la manera de silenciarla